En todo caso, si no estuviera claro Por eso. y estuviera en lo cierto el Pero aquí congresista, está, habría que revisar las actas de las sesiones anteriores, perdón, porque ese es el registro que yo tengo, pero acá está presidente. justamente y Sí, está todo. congresista Castro, si me permite, es muy breve, se exceptúa de la viabilidad del proyecto. De eso se exceptúa, con los estudios de prefactibilidad, de factibilidad y prefactibilidad. Se exceptúa todo el resto del ciclo del proyecto. La fase de preinversión llega hasta la fase de factibilidad. Después entra la fase ya de inversión cuando comienza con el estudio definitivo y después la construcción. Pero bueno, aquí el tema, más allá de cualquier especulación, está ahí. Y los que conocen, por eso me llama poderosamente lo que ha manifestado el señor Sotanadán, que él libérrimamente, sabiendo, bueno, el señor el señor Ballén, León, bueno, según lo que manifieste en su currículum, no conoce mayormente de estos aspectos, pero el que sí conoce, porque en la UNI ha sido el primer lugar que han enseñado de proyectos de inversión, incluso con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. No, O sea, perdón, en ningún momento el arquitecto Sota Nadal, presidente... pero sí lo ha firmado acá. Sí, pero en ningún momento él le ha dicho que enseñaba en la uni. No, yo estoy diciendo él es porque arquitecto, ni Señores siquiera es ingeniero. por favor, Quien es el especialista es acá nuestro invitado, a él habría que Sí. preguntar. No, pero por eso le estoy aclarando, porque estamos especulando. Evitamos el diálogo, por favor, a través de la presidencia y debemos hacer las interrogantes al invitado, a menos que tengamos algo que discutir Es entre que, ¿sabe nosotros. qué, Entonces, señora presidenta? ¿Me permite concluir? Sí, por supuesto, concluya, por favor, pero evitando el diálogo. Bueno, en todo caso, no estamos empleando, sino que estamos especulando sobre situaciones que están sumamente claras. Aquí se exonera justamente el artículo 22 y justamente excepción, y que está claro. Dice, si hubieran tenido de la fase de preinversión, indica. Y justamente de qué, el proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil. Si lo hubieran tenido, leamos pues, no hemos leído en todo caso el decreto supremo, aquí está dentro, y etcétera, etcétera, aquí no firma el propio Javier Sota Nadal. Lo que nosotros tenemos conocimiento, el arquitecto Carvajal de Ángelo ha sido el promotor justamente en la UNI de los cursos de formulación y evaluación de proyectos de inversión de la década del 70. Han sido los primeros, y dentro de ellos es lógico que uno de los que trabajaba, supongo, por eso digo que, porque en ese tiempo los arquitectos eran los que estaban en el Instituto Nacional de Planificación, estaban justamente trabajando sobre esta materia, y eran los más doctos que habían, te estoy hablando en ese tiempo, en la década de los 70. Bueno, y por eso me llama, y aquí está clara pues las responsabilidades, ¿no? O sea, todo lo demás es letra muerta y todo lo demás es especulación, por eso es que nos llama poderosamente la atención en el sentido cómo vamos nosotros especulando y distrayendo de repente la atención del uno del otro, pero yo lo dejo ahí, señora presidenta, para mí la cosa está sumamente clara, porque pero qué cosa es lo que está claro, colega, porque digamos, exonerar de esa fase del proceso estaba en la ley, era perfectamente legal. Sí, correcto, yo no te estoy diciendo que no. Entonces, pero yo te estoy diciendo que esto se armó. Por eso, porque hay primero sacamos el cuento de la proinversión, que eso es válido, porque hay que promover, estamos de acuerdo, que hay que promover la inversión, etcétera. Pero el promotor no es el mismo que es el que lleva la fase que llevan como el proceso del comité de adjudicaciones, etcétera, etcétera. Por eso que hay compartimientos estancos. Una cosa, decíamos, cuando tienes una fábrica, por ejemplo, es uno el que marketea, el que hace todo afuera el trabajo, y otro es el que hace el proceso de fabricación del producto. Y eso es lo que debería distinguirse aquí. Aquí se llevaba todas las cosas e inclusive ellos participaban en esta situación para las exoneraciones. Porque aquí está incluso a solicitud que con resolución suprema, el Consejo Directivo de Proinversión, y todo está vinculado a Proinversión. Y entonces, ¿por qué se exonera esto? Porque proinversión es que dice, necesito que me exoneres de esto. ¿Me entiendes la cosa? O sea, no son compartimientos estancos que evita. Por eso que cuando yo voy, si yo soy, por decirte, promotor de inversión, voy a Estados Unidos, yo también me contacto con Gino Costa, que es el gran millonario de allá. Oye, mira, lleva tu billete allá, que hacemos tal jugada. Eso es lo que tienes que evitar. Bueno, eso es lo que hay que evitar, pues. Por eso que hay compartimientos estancos. Cada uno... Cuando trabajas tú en una empresa, pero empresa privada, lógicamente tienes compartimentos y cada uno se dedica a hacer un campo específicamente y que no tiene mayor contacto con nosotros. En el caso del Estado, cuando sucede esto, se da porque hay algo detrás, se va tejiendo. Y esto se ha tejido. Esto no es una cosa aislada, que ha habido coincidencias como lo que se está diciendo, esto es tejido.
Correcto, gracias. Discúlpeme, señora presidenta, muchas gracias. Castro, ¿hay alguna consulta específica a nuestro invitado? No, sino solamente era una aclaración respecto a la especulación, porque todos los documentos apuntan en esa dirección. Vuelvo a insistir, no han habido compartimientos intactos. La misma promotora prácticamente cubría todo y pedía expresamente las exoneraciones, inclusive como en este caso. Entonces, hace lo que le resulta a la promotora, o sea, en este Proinversión, hacía lo que le convenía y lo que había conversado seguramente con el inversionista europeo, brasileño, podía ser chileno, lo que fuere. Pero había un previo conversado, porque ella manejaba todo, pues. Gracias, congresista Castro. Congresista Espinosa, ¿alguna interrogante más? Congresista Presidenta, Costa. pedirle a nuestro invitado si estaría en condiciones de confirmar lo que ha firmado yo, en el sentido de que la Interoceánica Sur, cuando se firma el decreto supremo 022 del 2005, ya tenía el perfil, estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad. Es lo que nos han dicho los invitados que han pasado por la comisión, que tienen conocimiento y familiaridad con este proyecto. Eso ha sido puesto en cuestión ahora. Entonces yo no sé si nos podría ayudar usted a aclarar eso o no está informado al respecto. No tengo información precisa, pero sin estudios no se saca un proyecto, presidente. ¿O se exonera? La exoneración, según entiendo, es de los estudios definitivos de ingeniería, que son los estudios más detallados, digamos, lo que permiten saber el costo definitivo del proyecto. Pero, pero anteriores a los estudios definitivos de ingeniería está el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. No es que no hubieran estudios. Y yo creo que eso es lo que le preguntaba a la presidenta. Claro, habían estudios de prefactibilidad y factibilidad. De lo que se exoneró, en todo caso, es de la viabilidad del proyecto, de la viabilidad, los estudios técnicos que ya le otorgaban la viabilidad. No sé si nos puede explicar qué cosa era esa viabilidad que faltaba. Tenemos dos corrientes de estudios, ¿no? La corriente técnica, la prefactibilidad, el perfil prefactibilidad y factibilidad. Y la otra es de la evaluación social que obliga el SNIP. Ambas deben justificar, presidente, que ese proyecto se lleve a cabo. O sea, la parte técnica estaba llevada adelante, ¿no? Y la justificación es mediante la emisión de lo que se denomina la viabilidad. La viabilidad es: este proyecto se puede llevar adelante. Y que requiere opinión del MEF. O sea, los estudios del SNIP eran del análisis social, de la evaluación social. Eso no se hizo. De la rentabilidad social. De la rentabilidad social. Entonces, de eso se le exonera. Así es. Pero no de la parte técnica. Perfecto. Señor León Ballén, ¿no recuerda la sesión 86? ¿No recuerda la sesión 87? ¿Recuerda alguna sesión? ¿Recuerda el acta de alguna sesión? Digamos, ¿recuerda la 109, la 102? Si no, no tiene sentido que le pregunte. Como le pregunté por la 86, que es importantísima para nosotros, y no recuerda nada, entonces vamos a volver probablemente a citarlo para esas actas. Espero que para entonces, y con el tiempo necesario, usted pueda lecturarlas y por lo tanto tener mayores elementos que aportar a esta comisión. Si tuviera algo más que agregar a esta comisión. Que espero haber ayudado a esclarecer los temas. Congresista Costa, ¿alguna interrogante más? Congresista Espinosa, congresista Castro. Yo quiero hacer una precisión al respecto. En las anteriores sesiones también hemos visto respecto a, y eso también está sobre tapete, que muchos de aparentes estudios de factibilidad, de prefactibilidad, tampoco no cumplían los requisitos. Y eso ya está, lo vamos a demostrar seguramente en las próximas semanas con todos los expedientes técnicos. Pero acá quiero llegar a lo siguiente. En cuanto se decreta, por eso es de que estamos confundiendo las cosas. Dice, efectúase, ya hemos leído el artículo primero, dice, efectúase el cumplimiento de la fase de preinversión. Justamente para eso se da este decreto.
de la fase de preinversión del ciclo del proyecto a que se refiere la ley número 27293, ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, incluida la declaración de viabilidad. O sea, exonera inclusive la declaración de viabilidad, porque no había sido declarada viable, esto te demuestra, por eso lo crean. Porque si hubiera sido declarado viable, simplemente no hubieran tenido necesidad de este decreto. Bueno, suficiente. Muchas gracias, señor presidente. Señor León Valle. Agradecer, presidente. Muchísimas gracias. Señores congresistas, solicito el trámite de dispensa de la aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Siendo las 7:29 de la noche del día martes 19 de septiembre del año 2017, se levanta la sesión dándoles las gracias por su concurrencia. Bien, de esta manera concluye entonces la sesión de la comisión multipartidaria que investiga el denominado caso Lavallato y que preside la congresista Rosa María Bartra, donde se presentaron Javier Sota Nadal en su calidad de encargado del Ministerio de Economía y Finanzas al suscribir una resolución suprema que exoneró del SNIP al proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil en sus diferentes tramos. También hizo lo propio Jorge Alejandro León Ballén tras su participación como director ejecutivo adjunto de Proinversión en el mismo proceso de concesión de este megaproyecto. De esta manera concluimos esta transmisión desde la sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo. Enseguida lo invitamos a continuar con nuestra programación.